parentesco. ¿Qué son las relaciones de parentesco? Son problemas con situaciones en las cuales tenemos que encontrar la relación entre los miembros de una familia, considerando que una persona puede ser abuelo, padre, hijo, hermano, nieto, cuñado, tío, etcétera, etcétera, la misma vez. Este detalle lo vamos a ver en los ejercicios. Vamos a conocer el árbol genealógico. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Por lo tanto, me ubico yo primero. Yo tengo padres, pero también tengo hermanos. Mis padres también han tenido padres que son mis abuelos. Mis abuelos también han tenido padres que vienen a ser mis bisabuelos. Ahora, mis padres han tenido hermanos que vienen a ser mis tíos. Mis tíos tienen hijos que vienen a ser mis primos. Vamos a volver a yo. Yo, en un futuro, tendré una pareja que será mi esposo o esposa. Nosotros, con mi esposo o esposa, vamos a tener hijos. Mis hermanos también van a tener sus esposos, que van a ser mis cuñadas o cuñados. Ellos también van a tener sus hijos que vendrían a ser mis sobrinos. Mi esposa tiene padres que vienen a ser mis suegros. Ahora, mis hijos tienen o van a tener una futura pareja que van a ser mis yernos o nueras. Ellos, mis hijos, van a tener sus hijos que vienen a ser mis nietos, ¿no es cierto? Hasta ahí ese es nuestro árbol genealógico. Vamos a trabajar los ejercicios o ejemplos. Bien atentos, por favor. Primer ejercicio. A ver. Hay algunos ejercicios que son respecto a mí y otros que son respecto a una tercera persona. Vamos a empezar con los ejemplos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué relación familiar tengo con Lola si su madre fue la única hija de mi madre? A ver, vamos analizando, ¿eh? Como dice tengo, habla de mí, ¿no es cierto? O sea, yo. Un detalle, a ver. Vamos a leer de nuevo la pregunta. ¿Qué relación familiar tengo con Lola si su madre fue la única hija de mi madre? Un truquito. Hay que ubicar a la última persona que se menciona en la pregunta, que viene a ser mi madre. Si su madre fue la única hija de mi madre, o sea, mi madre tuvo una hija, que sería por lo tanto mi hermana. Ahora, Lola, si su madre fue la única hija de mi madre, o sea, mi hermana, también es madre, ¿no? Esa relación sería mi sobrina. Entonces, la pregunta dice, ¿qué relación tengo con Lola si su madre fue la única hija de mi madre? Por lo tanto, Lola viene a ser mi sobrina. Entonces, la respuesta es que es mi sobrina. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es la hermana del padre de mi padre? Como está en posesivo, mi, significa que me voy a ubicar yo. Ahora dice mi padre, ahí está mi padre. Del padre de mi padre, o sea, viene a ser mi abuelo. Ajá. Ahora dice, ¿qué es la hermana del padre de mi padre? O sea, la hermana de mi abuelo, que vendría a ser mi tía abuela. Entonces la respuesta es mi tía abuela. Siguiente ejercicio. ¿Qué parentesco tiene Alex con el hijo de la hija del hermano de su padre? Está un poco enredado, ¿no? Primero, no hay un posesivo mí, o sea, yo, sino habla de Alex. Vamos a ubicar a Alex.
¿Cuál era el truquito? Irnos a la última parte, que viene a ser su padre. Leemos de nuevo. ¿Qué parentesco tiene Alex con el hijo de la hija del hermano de su padre? Vamos a ubicar hermano. Primero padre, luego hermano, luego hijo, hija, ¿no? Ya, a ver, vamos a seguir. Vamos a ubicar al hermano del padre, que sería el tío de Alex, ¿sí? Ahora, la hija del hermano, o sea, vendría a ser la prima de Alex. Luego, la hija de Alex tiene un hijo, que vendría a ser el sobrino de Alex. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, Alex es su tío. Siguiente ejemplo. ¿Qué parentesco tengo con el hermano de mi prima? Súper fácil. A ver. Como dice mi, me ubico, o sea, yo. Voy a ubicar a mi prima, que es la última persona que mencionamos. Ahora, el hermano de mi prima, que viene a ser también mi primo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué relación tengo? Es mi primo. 5. ¿Quién es el padre del hermano de mi madre? Al ver que dice mi, me ubico yo, ¿no es cierto? Luego ubico a mi madre. ¿Quién es el hermano de mi madre? Mi abuelo. El hermano de mi madre vendría a ser mi tío, ¿no es cierto? Entonces, como es mi tío, ¿qué relación tendría con el padre? Mi abuelo. Por lo tanto, ¿quién es el hermano? ¿Quién es el padre del hermano de mi madre? Es mi abuelo. Siguiente, ¿qué parentesco tiene conmigo la mamá de la hermana de mi madre? Como tiene el posesivo mi, me ubico yo. Ahora, la última persona de la pregunta es mi madre. Leemos de nuevo. ¿Qué parentesco tiene conmigo la mamá de la hermana de mi madre? ¿A quién ubicamos ahora? A la mamá de mi madre, que viene a ser mi abuela. Por lo tanto, ella tiene otra hija. Por lo tanto, es su hermana de mi madre, que viene a ser mi tía. Ahora la pregunta es, ¿qué parentesco tiene conmigo la mamá de la hermana de mi madre? De mi madre, ¿qué vendría a ser? Mi abuela, claro. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de mi abuela? Ubicamos a la abuela. A ver, primero yo, por supuesto. Luego mi madre. Vamos subiendo. Luego a la abuela, que es la madre de mi madre. Y decimos otra vez, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de mi abuela? La abuela, acá nos dice que mi madre es la única hija, ¿no? Por lo tanto, puede tener otra hija que viene a ser mi tía. Ella va a tener una hija que viene a ser mi prima. Por lo tanto, ahí ya nos estamos ubicando. Entonces, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de mi abuela? Viene a ser mi prima. Siguiente ejemplo. Si soy hija única, ¿quién es la madre de la nieta de mi padre? Nos ubicamos. Primero yo. Ubicamos a mi padre. Dice, ¿quién es la madre de la nieta de mi padre? Por lo tanto, ¿quién viene a ser la hija de su hija, no es cierto? O también la hija mía, ¿no? Sería mi hija, que vendría a ser su nieta. También podría ser nieta
de parte de mi hermano o también de parte mía. Pero en este caso, como no menciona otro familiar, vendría a ser mía, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la respuesta es yo. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy.